Día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, momento tras momento, nos enfrentamos a diversos escenarios discursivos, diferentes manifestaciones locutivas o ilocutivas. No obstante, muchos de nosotros ignoramos y pasamos por inadvertido mensajes cuya profundidad escapan al descuido e indiferencia de los protagonistas comunicadores. Y es precisamente por esta realidad que hemos hecho el análisis de este estudio lingüístico que va a ser precisamente el centro de este video. ¿Pero por qué analizar este fragmento? Bueno, yo escogí un fragmento significativo en las escrituras sagradas, la alegoría de Agar y Sara. Y antes de entrar al análisis y la descripción que he hecho para hacer el estudio lingüístico, quiero hablar un poco acerca del autor. Las escrituras dicen que fue el apóstol Pablo. ¿Pero quién fue el apóstol Pablo? Un hombre con una doble ciudadanía, era tanto romano como israelita. El libro de Filipenses describe a Pablo como un hombre importante en el Sanedrín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín. De hecho, era un hombre no solamente que era representativo en cuanto a ley, sino que era un buen escritor. Muchas de sus cartas se encuentran dentro de lo que consideran la religión judío-cristiana como el canon sagrado. Pero este no es el centro del video. Iremos un poco más allá. Cómo a través de los diferentes niveles de análisis hemos hecho un estudio lingüístico. Partamos del hecho del título, que es muy sugerente, la alegoría de Agar y de Sara. Agar y Sara no como unas mujeres literales que va a explicar Pablo, sino que la misma figura retórica, alegoría, que utiliza algunas cosas para representar otras de la realidad, se aplica al mismo título. Dos mujeres representando dos naciones con sus hijos, Isaac, Israel, Ismael, todos los ismaelitas, los árabes. Pero vayamos un poco más allá acerca del nivel y las formas como hemos hecho el análisis. Hemos comenzado por algunos niveles, la morfología. Hemos pasado a la sintaxis, que es las palabras en función de la oración, dándole un sentido de acuerdo a un contexto también. Luego a una semántica, que es un nivel más amplio aún, donde hay asociaciones en campos semánticos y marcos conceptuales que empiezan a configurar y armar digamos esas partes que van a hacer un todo completo y van a darle un sentido claro al texto que estamos analizando. Posteriormente, un poco de la aplicación de la teoría habermasiana y la teoría de la comunicación. Bueno, ya teniendo en cuenta este panorama, vamos a ir un poco más allá. Algunas palabras son significativas en el texto, de hecho son tres: pacto, promesa y heredad. Pero ¿por qué estas palabras son significativas? Tienen una repercusión importante. En el libro del Gálatas se encuentra la alegoría y allí nombra frecuentemente la palabra pacto, heredad y promesa. Las naciones antiguas consideraban que sus padres les heredaban las tierras, les heredaban la riqueza, les heredaban el poder y la autoridad. Eso era muy significativo, especialmente para las naciones del Medio Oriente. Tienen una ideología concreta, obviamente, y de allí también surge parte de su religión. Pasando de allí de estas tres palabras, de las palabras que se deseen rescatar en el texto, en el fragmento, que son muy importantes y significativas, ahora pasamos a función de la oración. ¿Por qué las palabras cobran valor en un contexto? Porque las palabras aisladas es una cosa, pero ellas aplicadas a un contexto, a una situación, a unas oraciones definidas es otra muy diferente. Y es que precisamente el apóstol Pablo habla en los diferentes versículos de los que habla la Biblia de estas tres palabras. Y que tanto no se iba a heredar, el hijo de la promesa no iba a heredar con el hijo de la esclava, era imposible. ¿Sí? Y eso tiene unas connotaciones religiosas. Después de que yo tomé esas palabras y las puse en las oraciones, pude entender y darle un sentido más amplio a este análisis, estudio lingüístico, porque esas palabras cobraban valor. Precisamente, voy a hablar en cortos segundos, quizá minutos, porque esas palabras cobran valor en la oración y en la misma realidad, porque eso se desprende un poco de lo que está allí escrito en la realidad. Para los israelitas, heredar Palestina, y todos hemos visto el conflicto que se presenta en el Medio Oriente, eso cobra mucho valor, porque ellos tenían esos escritos sagrados y su transmisión oral de generación en generación, de que había una nación, un lugar, Jerusalén. Ese lugar era santo.
Y como la escritura hablaba de un pacto, una heredad y una promesa, entonces ellos iban a posesionarse como nación de ese lugar. Pero los ismaelitas también reclamaban la promesa, aunque no eran verídica la promesa. En el libro del Corán no aparece la palabra Jerusalén por ningún lado. ¿No es curioso que uno de los 3 lugares más sagrados para los ismaelitas no aparezca en el Corán, que es un libro sagrado? Bueno, usted, que es el que estaba viendo este video, llegará a sus propias conclusiones. Por eso es que esas palabras recobran valor. Por último, en cuanto a comunicación entre esas mismas sociedades también recobra valor un sentido humanístico, un sentido en cuanto a sociedad, sociológico, incluso antropológico, entre seres humanos. Digamos que de una u otra manera esto puede verse reflejado o puede reflejar de una u otra manera el pensamiento del autor, que no solamente plasma una concepción de la vida, sino en torno a un contexto que es muy real. De esta manera hemos podido llegar a hacer un análisis de estudio lingüístico.